Como toda definición que venimos dando, todo aparato, ¿sí? El aparato urinario va a estar compuesto por diferentes órganos que se agrupan para cumplir una determinada función. ¿Cuál sería la función, una de las funciones principales, digamos, que tiene el aparato urinario? ¿Alguno me lo puede decir? La excreción de desechos. Muy bien, una de las tantas funciones, pero principalmente, ¿cómo excretas los desechos? ¿De qué manera excretas los desechos? La formación de la orina. Muy bien, con la formación de la orina. Gracias a la formación de ese líquido remanente que queda, forman llamado orina, ¿sí? Es un líquido amarillento que, gracias a ese vehículo, ese líquido formado en los riñones, vamos a eliminar desechos, ¿sí? O sea, excreción de metabolitos de desechos que el organismo no requiere, que si aparecen en sangre, nos va a estar indicando que ese organismo le está sucediendo algo. Así como, así como la sangre va a ser estudiada por el laboratorio, el bioquímico del laboratorio, para determinarnos si tiene algo o no, bueno, la orina es analizada por el bioquímico del laboratorio y también va a definirnos que tengamos o no alguna enfermedad o estemos cursando con alguna infección o alguna otra patología si es más avanzado. Entonces, la principal función del aparato urinario tiene muchas otras funciones, pero es formar la orina. Bien, y como todo aparato, le decía, está formado por diferentes órganos. Fíjense acá, es solamente un recordatorio anatómico en cómo está ubicado desde una visión posterior, ¿sí? A qué nivel. Yo tengo en el plano medial, en el plano posterior, fíjense que tenemos, el aparato tiene formado por dos riñones, el órgano, que es el riñón, y que son los uréteres, vejiga y la uretra, que va a permitir la salida al exterior. Bien, fíjense que tenemos dos, son órganos bilaterales en los dos lados, derecho e izquierdo. Fíjense que aquí que tenemos, que uno está más arriba del otro por la presencia de otro órgano, ¿sí? Eso, por el hígado, fíjense, derecho a izquierda, hígado, estómago y vaso, acuérdense en la ubicación. Y por detrás, en el retroperitoneo, está los riñones. Y uno está más abajo del otro por el órgano que está por encima, que es, fíjense aquí, ¿quién está? El hígado. Toda esta parte, esta gran masa, ¿sí? Es el hígado. Este es, por delante, no se alcanza a apreciar acá el estómago y el vaso. Estas son las fosas ilíacas, ¿sí? El coxal. Y fíjense que abarca desde el tórax, las vértebras del tórax, de 10 hasta la zona lumbar, ¿sí? Bien, por eso a veces cuando tenemos algún problema de un cólico renal, ¿sí? Se refiere sobre la parte, fíjense, de la zona lumbar, casi toda la zona lumbar, ¿sí? Bien, está formado entonces, dijimos, por los riñones, el órgano, que son dos, los uréteres y un reservorio que es la vejiga, donde es un reservorio de la orina, donde vamos a mantener ese contenido formado de orina, ¿sí? Y luego lo vamos con la vía de salida, que es la uretra. Bien, aquí lo tienen dibujado, fíjense que se aprecia toda esa zona, los riñones, ¿sí?
ahora vamos a ver detalladamente cómo está subdividido el riñón en una corteza y una médula, ¿sí? Pero aquí, para que más que nada les puse este dibujo, es un dibujo, ¿no? Fíjense que aquí tenemos, ¿sí?, la aorta, la arteria renal, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿sí? Bien. Los riñones están formados, ¿sí?, están en la cavidad del abdomen, retroperitoneales, ¿sí?, o por detrás del peritoneo, ¿sí?, retroperitoneales, retro por detrás, en la zona lumbar superior. Tiene forma de haba y está compuesto por dos zonas, y acá en este dibujo lo podemos apreciar bien, dos zonas, ¿sí? Bien, ¿qué preguntan? Excretora, filtrar la sangre, sí, muy bien, la función. Fíjese que el riñón está marcando, acá está dividido en dos zonas, que es la corteza, la parte más externa, ¿sí?, corteza o zona cortical, ¿sí?, todo esto que estoy marcando, y hacia el centro, la zona medular, ¿sí?, la zona del centro, hacia el ilio. Cuando uno dice el ilio renal, está mencionando que el ilio está formado por los vasos sanguíneos, que son la arteria renal, la vena renal y lo que es la pelvis renal, con lo que es la salida de la sangre y la salida de la orina por el uréter. ¿Por qué hay que dividirlo en dos zonas? Porque vamos a tener una marcada definición de distintas, digamos, zonas que denominaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón está formado por, ahora vamos a ver, por el aparato, la unidad anátomo-funcional del riñón es el nefrón o las nefronas. Las nefronas son donde se va a formar la orina, es un sistema de túbulos con un ovillo capilar, y todas las nefronas van a estar todas con los túbulos colectores de salida hacia el centro medular. Y fíjense que la corteza está dividida tiene una zona llamadas pirámides, estos triángulos, formaciones triangulares, son las pirámides Marfisi, separados por las columnas de Bertin, ¿sí? Y estos azul y rojo son los vasos, ¿sí?, que se fueron subdividiendo para que llegue filtración de la sangre, como bien dijeron ustedes, para que entren en el 1.300.000 nefronas que van a tener la única función de filtrar la sangre para formar la orina. Y todas ellas van a desembocar acá entre medio de estas columnas de Bertin, ¿sí?, en lo que son la papila, ¿sí?, la primera zona concéntrica que ustedes ven acá, la papila renal, que desemboca en las cálices menores, cálices mayores. Acá no está dividido, yo no puedo dividir una zona distinta de la otra, sino que es como un todo, que todos los túbulos colectores tengo que ir a verla en un microscopio, la ultraestructura. Yo no puedo ver cómo cada uno de los orificios, no. Yo tengo que ir, acá está dibujado, pero para que ustedes sepan, ahora voy a entrar en la otra diapo, ¿sí? Aquí se los traje para que sepan cómo esta división de la corteza y la médula, todas aquí tienen una nefrona, ¿sí?, y cómo va a desembocar su túbulo colector en la papila renal. Varias papilas, ¿sí?, en las cálices menores, luego se continúa con las cálices mayores, y luego se termina en la pelvis renal, que es toda la zona del ilio aquí, que va a conformar la pelvis renal,
en un conducto excretor, ¿sí? La pelvis renal, que es el uréter, ¿sí? En el hilio renal. Fíjense, aquí la corteza, la médula, ¿sí? La papila, aquí, ¿la alcanzan a ver bien? Papila. La papila se une formando las cálices menores. Las cálices menores se unen de a 3, ¿sí? Y van a formar las cálices mayores. Las cálices mayores se unen de a 3 y forman la pelvis renal. La pelvis renal se une en un espacio conducto que es el uréter, ¿sí? Bien, aquí lo tienen, más que nada esto es anatómico, pero para que sepan que cada nefrón va a desembocar su conducto, y esto multiplíquenlo por 1.300.000, que tenemos una al lado de la otra, tiqui, 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 todo, en la papila. Las cálices, pelvis, salida al exterior por el uréter. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende la disposición anatómica? Y cómo es que nosotros, por qué y cómo formamos la orina y hacia dónde es la salida. Eso es lo que quería dejar bien claro, porque ahora voy a entrar en lo que es la formación de la orina. Y si no sé dónde están ubicadas las nefronas y hacia dónde está el conducto del túbulo colector, se me va a hacer difícil. Entonces, nos ubicamos anatómicamente, ¿sí? Para poder entender. Preguntas. ¿Vamos hasta ahí? La corteza y la médula. Bien. Bien. Para entender un poquito cómo formó yo la orina, primero quiero hacer referencia a, fíjense, el sistema arterial. Porque si una de las funciones es, o sea, va a formar la orina a partir de la filtración, del filtrado glomerular, ¿sí? Cada una de las 1.300.000 nefronas, la sangre que entra por la arteria renal, acá, la arteria renal, por el ilio, ¿sí? La irrigación arterial y venosa es muy importante, ¿sí? Muy importante, porque se inicia ese filtrado por la arteria renal. La arteria renal se va a introducir y se va a subdividir en sus ramas, permitiendo la llegada hasta al ovillo capilar de cada uno de los glomérulos, de cada una de las nefronas, de ese 1.300.000 nefronas. Entonces, la división de las arterias que ingresan, que traen la sangre, la tienen que saber para poder entender luego. Entonces, la arteria renal ingresa, trae la sangre, y al entrar al riñón hasta llegar a las nefronas, se va a subdividir en arterias lobares, acilformes, interlobulares y arteriola aferente. ¿Sí? Arteriola aferente. ¿Sí? Aquí lo tiene, arteriola, ¿sí? Arteriola aferente y arteriola eferente. Entonces, toda esta subdivisión para llegar a la arteriola aferente. Toda la sangre de afuera y se ingresa al ovillo capilar por la arteriola aferente. Ese ovillo capilar va a estar, va a permitir, aquí lo amarillo es todo la zona tubular de esa nefrona, del glomérulo. Fíjense, dividido en 3 zonas, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, pero para que acá se ubiquen cómo es esa división, ¿sí? Que va de la arteriola aferente y va a volver a la sangre por la combinación de lo que se filtre en los túbulos renales, lo que se reabsorba en los túbulos renales. Estoy hablando de lo que viene de la sangre. ¿Qué trae la sangre? Los nutrientes, el oxígeno. Entonces, cuando pasa por el riñón, tiene que pasar por los túbulos. ¿Para qué? Para que todos los desechos que no necesita el organismo se vayan y formen la orina. Y el resto se tiene que reabsorber todo. ¿Sí? ¿Y gracias a qué? A esta, que paralelamente a los túbulos de cada una de estas 1.300.000 nefronas va a tener una red capilar paralela
por eso se llaman vasos capilares peritubulares, peri, al lado, tubu, de tubulares, de los túbulos renales, y fíjense que está entre medio de los túbulos, ¿sí? Entonces va a permitir que pase hacia todo ese intercambio de sustancias, y cuando hablo de sustancias estoy hablando de nutrientes, glucosa, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, aminoácidos, vitaminas, agua, ¿qué más? Hay algunas sustancias de desecho como la urea, la creatinina, bueno, son todas esas sustancias que el organismo tiene que volver a la sangre y lo hace mediante este intercambio entre la red vascular, peritubular y los túbulos renales. Entonces se va a reabsorber, se va a excretar lo que no necesita y se va a excretar por el conducto colector, ¿sí? Entonces esta red peritubular va a terminar con la salida y va a reabsorberse con la arteriola eferente, que va a volver otra vez por la zona de la vena arciforme, ¿sí? Hacia, ¿cómo vuelve la sangre filtrada y todo lo que se reabsorbió, perdón? Hacia el corazón al lado derecho. ¿Por qué venas? Y aquí lo vuelvo a poner, fíjense, de las venas arciformes se dividen en interlobares y vena cava inferior, ¿sí? Así vuelve, y aurícula derecha, y vuelve otra vez a producirse, ¿sí? Y aquí lo tienen, si quieren resumido, en la circulación sanguínea renal. Entonces, la sangre con desechos que viene de la arteria renal, fíjense cómo se va subdividiendo. Segmentarias, interlobares, arciformes o arcuatas, interlobulares, que llegan aquí donde están los glomérulos, ¿se entiende? Y toda la zona luego viene y se reabsorbe y se retorna por la vena renal, que es la más grande, pero primero se subdividió de vuelta. Interlobulares, arciformes, interlobares, se hacen cada vez más, de calibre cada vez más grande, hasta llegar a la vena renal, vena cava inferior, aurícula derecha, que es la sangre filtrada. ¿Se entendió? ¿Vamos hasta ahí? Es muy importante eso. Ahí lo estoy diciendo. La subdivisión de la sangre entra, aquí lo tienen, arteria renal, entra por arteria renal, luego se divide, segmentaria, interlobulares, arciformes, hasta llegar a los glomérulos, interlobulares, arteriola aferente, ¿sí? En todos los glomérulos. Y de vuelta, ¿sí? Por medio vuelve por la arteriola eferente a la vena, por la arteriola eferente, ¿sí? Venas, todo el camino al revés, venas interlobulares, arciformes, interlobares, se hace cada vez de calibre más grande, segmentaria, vena renal, vena cava inferior, aurícula derecha. La sangre filtrada. ¿Se entendió? ¿Ahora? ¿Sí o no? Bueno, me avisan. Porque es muy importante esta división, porque es lo que va a filtrar. ¿Y cómo lo va a hacer ahora? Voy a hablar de la filtración, de los nutrientes, que es lo que queda para la salida en forma de orina y qué es lo que se reabsorbe. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, puedo empezar a introducirme en lo que es el nefrón, o la nefrona, que es la unidad anatomofuncional del riñón. ¿Qué es la unidad anatomofisiológica del riñón? Es la capacidad, tiene la función de formar la orina, ¿sí? Tenemos 1.300.000 nefronas por riñón. ¿Y dónde están ubicadas? Fíjense, puede haber nefronas de tipo cortical, que están en la zona de la corteza, y en la zona medular, ¿sí? Las nefronas justamedulares o justaglomerulares, que están cerca de la zona medular, ¿sí? Eso significa,
Si yo hablo, ¿qué tipo de nefronas? Las nefronas corticales porque están en la corteza, y nefronas juxtaglomerulares o juxtamedulares porque están en la médula, ¿sí? La mayor parte de sus conductos tubulares están en la médula, ¿sí? Fíjense, corteza y médula, ¿sí? Y su conducto excretor, conducto colector, donde se van a unir todos los conductos colectores de 1.300.000 nefronas. Imagínense, una al lado de la otra las columnas de Bertin, todas desembocando hacia las papilas renal, que se unen a la cálice menor, cálice mayor, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra, salida al exterior, en forma de orina. ¿Se entiende? ¿Y cómo está formado la estructura de este nefrón o nefrona? Fíjense, por un glomérulo, ¿sí? Un glomérulo, ¿sí? Glomérulo, acá tienen un montón de nefronas, ¿sí? Glomérulo es ese ovillo capilar, formado por la arteriola eferente y su red peritubular o capilar peritubulares. Y luego se continúa con un túbulo contorneado proximal, ¿sí? Aquí, ¿sí? No tiene una disposición como ustedes lo dibujan, que es el ovillo capilar, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, delgada, gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. No, es un ovillo, eso generalmente son sinuosos, sale para un lado, sale para el otro, fíjense acá salió para el otro lado, el túbulo. Sepan que la estructura del nefrón está formada primero por un ovillo capilar, la arteriola aferente y eferente, se continúa por los túbulos renales. Los túbulos renales primero se encuentran el túbulo llamado asa de Henle, luego el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector, que va a desembocar ya la formación de la orina. Bien, vamos hasta ahí. Y fíjense acá les traje, aquí otra nefrona, ¿sí? Corteza, médula, donde va a desembocar. Fíjense que ese glomérulo del epitelio de esos túbulos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que tienen las células aquí, que aquí ven de a poquito que se van disminuyendo a medida que yo me alejo de lo que es la formación de la orina hacia el túbulo colector. Fíjense que, ¿qué es lo que ven acá? En el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, que es el que lo continúa. Gruesa, delgada, gruesa. ¿Qué es lo que ven acá que permite la reabsorción como especialización de membrana? Para permitir la reabsorción ¿de qué? De todos los nutrientes que vienen con la sangre, ¿sí? Entonces, fíjense que el epitelio de este túbulo contorneado proximal tiene vellosidades, en la cual va a permitir que se reabsorba, aumenta la superficie de absorción, de reabsorción de esas sustancias que se filtran por el glomérulo y tienen que volver a la sangre, a los capilares peritubulares, a la sangre. Solo va a quedar en formación de la orina, ¿sí? El 90% formado por agua y entre esta composición el resto va a ser solutos de desecho o sustancias de desecho. Fíjense que va bajando, si ese epitelio de microvellosidades en el asa de Henle ya se va a hacer cada vez más bajo, ¿sí? En donde se va a producir ya después el túbulo contorneado distal mucho más bajo y en el colector ya no tiene nada. Lo principal entonces, que puedo decir que esa formación de la orina, ¿sí? Es la función principal del riñón, pero también regula el medio interno. Gracias a ese filtrado, que ustedes ahora lo vamos a ver, del filtrado de la sangre, va a permitir la formación de ese producto de desecho que es la orina. ¿Cómo regula el medio interno? El medio interno dijimos que es lo que tenemos dentro y fuera de la célula. Entonces, cada uno de
nuestras células, va a eliminar desechos, que va a ir por la sangre, se va a pasar por el riñón, así como también pasa por el aparato respiratorio, donde con la ventilación, ¿sí?, exhalamos el dióxido de carbono, que es el metabolito de desecho, y que el dióxido de carbono, como vimos recién, circula en el plasma como en forma de bicarbonato. Entonces, al pasar filtrado por el plasma, ¿sí?, ese filtrado, el bicarbonato, si yo lo acumulo y no lo saco, ¿sí?, no lo reabsorbo y me queda acumulado en la sangre o produzco muchos protones, es en el medio interno, o sea, en el líquido extracelular, en la sangre, puede acumularse o mucho protón o mucho bicarbonato, y eso me va a hacer que el pH de la sangre se acidifique o sea más alcalino. Entonces el riñón va a tener una función también de regular el pH, haciendo que o elimino por la orina mucho bicarbonato, ¿sí?, o elimino secreto los protones que tengo en exceso, o reabsorbo mucho bicarbonato para regular, ¿sí?, la cantidad de protones y hacer que el pH de la sangre, ¿sí?, el pH sea normal y que sea dentro del rango de normalidad de 7,35 a 7,45. Por eso tiene una función de regular el pH. También tiene una función de regular la calcemia, eso lo vamos a ver en endocrino, activando la vitamina D3. La vitamina D es necesaria para la absorción del calcio. La vitamina D3 es la activa que el riñón tiene la capacidad, gracias a una enzima, que es la que vamos a ver más adelante, ¿sí?, que es la que activa a la vitamina D, que es la que se activa con la piel, ¿sí?, gracias a los rayos UV, a los rayos del sol, la luz del sol. Entonces, eso permite regular la calcemia. Calcemia, ¿qué es? Hemia es sangre, calcio de cal de calcio. Entonces va a intervenir en la regulación de los valores en calcio en sangre. Si yo necesito mucho calcio, ¿se acuerdan que el calcio es un metabolito, un catión que interviene en un montón de procesos metabólicos de reacciones químicas, como segundo mensajero, como en la transmisión nerviosa, en las reacciones químicas, en los cristales de hidroxiapatita, en el hueso, formación del hueso, en reacciones de formación de hormonas, bueno, y es muy necesario. Entonces, gracias a la vitamina D, que también hace regular esta regulación de la calcemia. Bueno, la presión arterial, gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eso ya lo vimos, ¿sí? En presión arterial, que si hay un grado de baja presión arterial, de un grado de hipotensión, se desencadena desde el riñón el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para aumentar la presión arterial. Y luego también tiene una función de secretar la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que regula la formación de los glóbulos rojos, la eritropoyesis, que es la formación de los glóbulos rojos. Fíjense todas las funciones que tiene el riñón hacia nuestro organismo. Entonces, es un órgano vital, ¿sí?, para el funcionamiento de nuestro organismo. Vital, vital, así como lo es el corazón, que está relacionado con respiración y con sangre. Entonces, por eso siempre les digo que no podemos estudiar aisladamente la fisiología de nuestros organismos de lo que es cardiorrespiratorio, renal y sangre, ¿sí? Porque está todo relacionado, ¿sí? La sangre sale eyectada del corazón. Si yo me anda mal el corazón, la sangre no va a salir a una presión determinada. Si me va a bajar la presión o si tengo un grado de hipertensión, va a salir con mayor presión. O si tengo una obstrucción en el vaso sanguíneo, o si tengo una obstrucción a nivel de esa circulación de la sangre por los vasos sanguíneos, no va a llegar la sangre al riñón, ¿sí? No se va a filtrar bien si yo tengo un problema en el riñón,
¿sí? No le va a llegar la sangre al riñón bien, no se va a poder filtrar y por ende va a ser en cascada estos problemas que me van a determinar, ¿sí? En definitiva, un desorden orgánico multifactorial, ¿sí? O multiorgánico, como que dicen, tuvo una falla multiorgánica el paciente. Y bueno, y sí, empezó con un problema, un infarto de miocardio, del corazón, y ustedes tienen que asociar que estos 3, 4 aparatos están relacionados con la sangre. Si falla el corazón, falla la salida principal de la sangre, que no va a llegar a ningún órgano. No se va a producir la hematosis, porque no le va a llegar el oxígeno, voy a tener problemas respiratorios, voy a tener problemas con la acumulación de desechos, porque el riñón tampoco le va a llegar la cantidad, va a reabsorber, y se va a alterar todo, es un circuito vicioso, y va a terminar en una falla multiorgánica. Por eso es tan importante relacionar estos conceptos, ¿sí? Y que puedan entenderlo, ¿sí? Por eso vamos aparato por aparato. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Preguntas. ¿Vamos bien hasta ahí? Preguntas. Perfecto. Entonces voy a introducir. Fíjense que en esta diapo les reproduje la función del riñón. ¿Qué hace el riñón? Acá lo que les dibujé, ¿sí? En esta diapo está dibujado el nefrón. Fíjense, la parte amarilla es la parte de los túbulos, el glomérulo, ¿sí? Con los túbulos renales, ¿sí? Ahora vamos a ver específico qué pasa en cada uno, pero sepamos que el riñón tiene estos procesos de filtración. ¿Qué es la filtración? Es la salida de agua y de solutos de la sangre del sistema vascular a través de la membrana de ultrafiltración que vamos a ver ahora en el glomérulo, ¿sí? Que ingresan al espacio tubular, o el espacio de Bowman, que es la primer porción del nefrón. Y se va a filtrar. Está en rojo, fíjense, por F de filtración, ¿sí? Se va a filtrar y luego otro proceso que se produce es la reabsorción. ¿Qué era reabsorción? Es el paso de sustancias de la luz tubular a través del epitelio del túbulo hacia el intersticio. El intersticio vuelve, ¿sí? A los capilares peritubulares. Fíjense que la arteriola aferente trae la sangre, se filtra y luego pasa y se reabsorbe hacia los capilares peritubulares que vimos hoy. Bien, también se producen procesos de secreción de sustancias que van a salir por la orina. ¿Qué es la secreción? Es el desplazamiento de esas sustancias, ¿sí? Desde la luz tubular hacia las células epiteliales, ¿sí? De la parte del capilar. Por eso puse acá, en verde, reabsorción, en violáceo, secreción. También va hacia los vasos peritubulares. Y por último, la excreción. ¿Qué es la excreción? Salida de sustancias del cuerpo, formando la orina propiamente dicho. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos procesos los tenemos que saber. ¿Qué es lo que sucede en cada una de estas, desde los túbulos renales a los capilares peritubulares? Bien, entonces, el glomérulo, ¿qué es el glomérulo? Es un conjunto de capilares enmarañados, ¿sí? El ovillo capilar, que se originan en la ramificación, fíjense, de la arteriola aferente proveniente de la arteria renal. Se encuentra rodeado por una cápsula, ¿sí? Que son dos membranas, ¿sí? Dos hojas, una visceral, ¿sí? Y una parietal, con así. Fíjense aquí, lo tienen bien detallado. Fíjense, este es el ovillo, el glomérulo o corpúsculo renal, glomérulo renal. Y capilares, de capilares que vienen de la arteriola aferente y se va, ¿sí?
a unir en este ovillo capilar, ¿sí? Y va a estar tapizado por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene una hoja visceral, ¿sí? ¿Sí? Y una hoja parietal. Y forma un espacio, ¿sí? Un espacio de Bowman que se va a comunicar con la primera porción del túbulo renal, que es el túbulo contorneado proximal. Fíjense, aquí las células tienen sus microvellosidades, aquí se alcanza a ver, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos otra, como estaba todo enmarañado, esos túbulos, fíjense que acá tenemos el túbulo distal, ¿sí? Está todo enmarañado, no es que es cápsula de Bowman, ovillo capilar, cápsula de Bowman, túbulo contorneado, todo así. No, es todo enmarañado, ¿sí? Uno al lado de la otra. Esa cápsula de Bowman tiene una hoja visceral, ¿sí? Que va a rodear, estar en contacto con los capilares, y una hoja parietal, ¿sí? Que se continúa con el epitelio del túbulo proximal. ¿Por qué es importante esta distribución del ovillo capilar? ¿Por qué? Porque va a formar la barrera de filtración, ¿sí? La barrera de ultrafiltración glomerular. Y es tan importante porque esa barrera es la que va a permitir que pasen o no sustancias hacia la parte tubular de sustancias que son importantes para nuestro organismo. ¿Y cómo está formada esa barrera de filtración? Fíjense, por el endotelio vascular, o sea, del capilar, dice, el capilar, el ovillo capilar, el endotelio, ¿sí? Del vaso sanguíneo, que es un capilar, ¿sí? Los poros de ese endotelio es fenestrado. Fenestrado es como que una gran redecilla que tiene poros, tiene espacios, que va a permitir el pasaje de sustancias, desde la sangre hacia los túbulos. Tiene la membrana basal del capilar, ¿sí? Como el alvéolo, ¿se acuerdan la membrana alvéolo capilar? Bueno, acá la barrera de filtración, ¿sí? El endotelio capilar, el ovillo del glomérulo, el ovillo capilar tiene un endotelio fenestrado que tiene espacios, apoyado sobre la membrana basal del capilar y sobre los pies de los podocitos. Los podocitos son células, ¿sí? Como les puse acá, que tienen prolongaciones. Esas prolongaciones van a permitir como pies, que llamamos pedicelos, y van a ser como pies que van a permitir que pasen las ciertas sustancias o no, se reabsorban o no. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo está formado el glomérulo? ¿Cómo está formada la barrera de ultrafiltración o de filtración glomerular? ¿Sí? Y ¿qué permite el pasaje de qué sustancia? Fíjense, yo acá se los describí. El endotelio vascular permite solamente el pasaje de líquidos, ¿sí? De proteínas de bajo peso molecular, ¿sí? No se filtran las células sanguíneas, eritrocitos, en la orina, no puede haber proteínas de alto peso molecular, ¿sí? Que son las que nos regulan la presión osmótica, ¿sí? Y todo eso gracias a que el endotelio tiene esta barrera de ultrafiltración. La membrana basal, ¿sí? Tampoco permite pasaje de sustancias o glicoproteínas, ¿sí? Que no sean mayores de 70 kilodalton, ¿sí? No logran atravesarlas por las cargas negativas que traen, entonces las repelen y vuelven otra vez a filtrarse y vuelven a pasan por esta barrera. Y los podocitos tienen esas prolongaciones, ¿sí? Que hacen que sea como una pequeña delgada con pies, una pequeña y delgada membrana, ¿sí? Que con pies que se mueven, y entonces las sustancias de mayor peso las devuelve otra vez a la sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? Chicos. Entonces, esa filtración glomerular va a permitir que no puede haber en la orina glóbulos rojos, porque eso se llama hematuria. Estaría con un problemita, ¿no? No puede haber glóbulos blancos, o estaría con una infección. Si yo aparecen glóbulos blancos
en la orina. No puede haber glucosa, porque si no, la glucosa, si aparece en la orina, glucosuria, o como los glóbulos rojos, hematuria, tengo una falla, tengo algún capilar que se rompió y me está filtrando los glóbulos, en la barrera de filtración, está sucediendo algo, entonces me está dejando pasar los glóbulos rojos. La glucosa y las proteínas de alto peso molecular, como la albúmina, o como la urea, la creatinina, que son productos de desecho de las proteínas, ¿sí? En el cual no puede haber en la orina, porque me está indicando que a mí hay una falla en la barrera de filtrado glomerular, la barrera de ultrafiltración, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Es tan importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque todo lo que llega al riñón se tiene que reabsorber, chicos. Y lo que pasa y aparece en orina me está indicando una falla a nivel renal y una falla orgánica. Por eso, por esta barrera de ultrafiltración. El endotelio vascular fenestrado, la membrana basal y los pies de los podocitos. Ellos son los encargados de reabsorber, de filtrar y que pase otra vez a la sangre. ¿Y cómo se da esa filtración? Ese proceso pasivo en el cual viene la sangre a una presión, ¿sí?, determinada, ¿sí?, por la presión que salió del corazón, de la bomba eyectora, ¿sí? Entonces, el principio de Starling, que él hablaba en su momento, ¿se acuerdan? La parte de cardiovascular y respiratorio, la presión de filtración va a ser que es la presión que trae con la sangre bombeada desde el corazón. ¿Y qué es esta fórmula que yo les pongo acá, que es la fórmula de Starling? Es esto, chicos. La presión hidrostática que viene de la sangre, salió del corazón, ¿sí? Yo no les voy a tomar la presión en valores, simplemente para que entienda cómo se da el proceso de filtración por las presiones. Al llegar al capilar, va disminuyendo las presiones. Entra al capilar, la presión hidrostática sanguínea es la presión del líquido de la sangre, que ejerce una presión. Entra al ovillo capilar por la arteriola aferente y ya en la cápsula desciende la cápsula, la presión hidrostática de la cápsula ejerce una presión, ¿sí?, y va a restarse, y la presión coloidosmótica o la presión oncótica ejercida por el capilar, la sangre que llega ejerciendo esa presión, ¿sí?, a nivel del capilar, en el ovillo capilar, es de 30, se va a restar, y por ende, esa resta es como que va pasando de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, entonces se restan esas presiones y se filtra filtrado neto, la presión de filtrado neto es de 10, porque se restan todas las presiones, y pasa y se filtra 10 milímetros de mercurio, el filtrado, la presión neta de filtración, ¿sí? Esa presión viene desde el corazón, de la eyección. Por eso, esa presión permite, acá como yo les puse, presión pH, presión hidrostática, menos presión del capilar, más presión oncótica, pero se resta todo. Y es la presión de filtración. ¿Por qué es esto? ¿Sí? Aquí yo lo que les determiné acá es simplemente a modo para saber cómo es que el proceso de filtración se realiza, porque viene con una presión la sangre que se tiene que filtrar, ¿sí? Y aquí lo que les puse acá en este cuadrito es que el filtrado glomerular, el efecto final es que se da el proceso de filtración glomerular, la presión neta de filtración, ¿sí? ¿Se entiende? Es eso. Entonces, yo tengo que saber que el filtrado glomerular, ¿sí?, es un proceso, dijimos, de pasivo, que viene gracias a las presiones bombeadas desde el corazón, la presión arterial, y que no posee, el filtrado glomerular, ¿sí?, no posee proteínas ni glóbulos ni elementos celulares, ¿sí? Y la tasa de filtrado glomerular es por minuto.
125 mililitros por minuto. Y todo esto lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque yo tengo que ahora saber cuánto se filtra diariamente en 24 horas, lo que se filtra, ese filtrado sanguíneo en 24 horas. Fíjese que son 180 litros, ¿sí?, en 24 horas a partir de la sangre. Por minuto son 125 mililitros por minuto. Un litro a 1,5 litros, ¿sí? Es lo que la cantidad de sangre por día, de orina por día, perdón, que se filtran a partir de la sangre. ¿O ustedes cuánto, si ustedes se contabilizan, ¿sí?, cuánto orinan por día, ¿sí?, generalmente va a depender de la hidratación del sujeto, o sea, de lo que si yo me tomo 3 litros de agua, seguramente, ¿sí?, esos 3 litros de agua, ¿sí?, son 3 botellitas de esta. Entonces, si yo si me tomo 10 botellitas de esa, todo se va a filtrar y lo voy a eliminar por orina. Voy a eliminar más cantidad de agua, ¿se entiende? Lo normal es que entre 1 a 1,5 litros es lo que eliminamos en los ingresos y salidas de agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La regulación del agua, que después la vamos a volver a repetir, es los ingresos de agua. ¿Cómo hacemos? Va a depender de la cantidad. Yo elimino más agua porque tomé más agua, ¿sí? ¿Se entiende? O, si no tomé nada de agua, poco voy a eliminar, ¿sí? Y a eso es lo que es, esta sería la definición de diuresis. Lo anotan. La diuresis es lo que se orina por día. Diu de día, diuresis de orina por día. La diuresis por día es de 1 litro, 1,5 litros por día. Fíjense que todos los 24 horas lo que orinamos por día, lo que filtramos por día, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿cómo todo lo que se elimina de esos 180 litros? Solamente 1 litro, 1,5 litros, ¿sí? Si hay un aumento de esa diuresis, es porque yo tengo un problema renal. Y después lo vamos a ver, pero para que ustedes habrán escuchado, ¿sí?, si aumento esa diuresis, se llama, en la cantidad de evacuaciones, la cantidad de veces que voy al baño a hacer pipí, ¿sí?, si es mucho, ¿sí?, se llama poliuria. Poli de mucho, uria de diuresis, ¿sí?, de orina. Entonces, poliuria. De aumento, ¿sí?, más de 3 litros, ¿sí? Profe, ¿y podemos eliminar menos de 1,5 litros? Sí, totalmente. A eso iba. Sí. Si no tomas nada de líquido, seguramente vas a entrar a un estado de oliguria, que es orinar poco. Esperen que lo busco, ya que lo sacamos a colación, las definiciones, para que ya lo tengamos. Aquí. ¿Sí? Trastornos de la evacuación de la orina. Cantidad, en cuanto a la cantidad, se llama poliuria, más de 3 litros en 24 horas. Es bastante. Oliguria, menos de 500 mililitros. O sea, vos orinás una botellita de esto. O sea, casi nada. Y anuria, A de ausencia, menos de 300 mililitros en 24 horas. Entonces, si vos orinás menos, menos de 500 mililitros, bueno, hay un problemita ahí, o tenés alguna obstrucción, o tenés algún desbalance hidroelectrolítico, ¿sí? O porque no tomás líquido. No tomás líquido.
todo el individuo sano tiene que tomar entre 2 litros por día de agua para que los procesos metabólicos de absorción, reabsorción, secreción de sustancias, ¿sí?, no se acumulen y terminen que producen un efecto nocivo para nuestro organismo. Para eso es el agua. Uno se tiene, las células, dijimos que éramos 60% estamos formados por agua. Si las células no tenían agua, ¿qué le pasaba? Se deshidrata. Si estamos en un estado de deshidratación, no nos va a ir muy bien. La célula va a necesitar sacar agua del lugar que puede. Entonces va a empezar se va a empezar un circuito vicioso en el cual, ¿sí?, vas a entrar en un estado de deshidratación. La deshidratación lleva a aumentar la taquicardia, aumentar el ritmo cardíaco y así consecuentemente el movimiento, ¿sí? Esto prolongado en el tiempo, en un día, 2, una semana, pero ya a sentir mal, ¿sí? A no ser que seas de otro planeta y que si no tomas agua no te pase nada. Lo dudo, ¿sí? En algún momento el organismo te va a mandar señales que uno no las quiera ver, ¿sí?, como suceden las variaciones de líquidos, ¿se acuerdan? En los pequeños, recién nacidos, pequeños niños de pequeña edad, de meses a primeros años de vida, eso se ve muy notoriamente. Y los de adultos mayores, esas variaciones de líquido llevan a un desorden mucho mayor y unas consecuencias mucho más importantes que un individuo adulto o jóvenes adultos que podemos regular cierta cantidad de no ingesta de agua. Pero todo el tiempo tomamos una infusión o una gaseosa o agua, algo estamos siempre tomando, ¿sí? Yo por lo menos en las 24 horas creo que sí, llegaré, siempre ando con una botellita de agua en el trabajo y creo que llego a tomar 1,5 litros o 2. No lo contabilizo porque tengo la cabeza en otro lugar, pero seguramente o tomo café, o tomo mate, o tomo agua, o tomo, no sé, alguna gaseosa, algo estoy ingiriendo siempre de líquido. ¿Se entiende? Y los otros conceptos, ¿sí?, fíjense que es el ritmo. Bueno, el ritmo de eliminación. Lo tenemos que, se llama, cuando es frecuente, se llama poliuria, ¿sí?, y disuria cuando es difícil y encima duele para hacer pipí. Ahí ya hay un trastorno, ¿sí?, donde el dolor lleva o hay una infección o algo está pasando. Bien, y el ritmo, si es de noche o de día, ¿sí? Si es nocturno, es que orinamos mucho de noche, bueno, hay un problema de base que está llevando a que yo orine mucho de noche, y eso se ve por ejemplo, un trastorno con, por ejemplo, los diabéticos no compensados, los diabéticos que no se controlan, la diabetes lleva a esta, generalmente, cuando no están cuidándose con la comida, con los azúcares y con la medicación, lleva la diabetes, ya lo vamos a ver, en digestivo, que lleva a las 4P, digo yo: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, los diabéticos. Poliuria, orina mucho. Polidipsia, tiene mucha sed todo el tiempo y orina mucho. Toma mucho agua y orina mucho, ¿sí? Polifagia, tiene mucho hambre. Todo el tiempo está comiendo. Y encima, pérdida de peso, porque su metabolismo está acelerado, ¿sí? Ya lo vamos a ver en diabetes en digestivo. Y eso puede inferir esta poliuria, la cantidad de veces, y la cantidad de litros que orina mucho, pasa por eso. Bien, ¿se entendió? ¿Vamos hasta ahí? Lo normal es, sí, la diuresis mínima o normal es de 1 litro a 1,5 litros. Exactamente. Bien, vamos para arriba. Voy a volver
a donde estábamos de la filtración. Entonces, la diuresis normal es de 1 litro, 1,5 litros por día. ¿Cuánto se filtran en 24 horas? 180 litros. ¿Cuánto se filtran por minuto? 125 mililitros por minuto. Eso es lo que tengo que saber. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Bien. Aquí lo tienen resumido, ¿sí? En esta diapo, lo que acabo de decir. ¿Y cómo se da la formación de la orina? En procesos de reabsorción, secreción tubular, y excreción en forma de orina de todos los desechos. ¿Sí? Fíjense que yo aquí en esta diapo les puse con colores lo que sucede. En rojo, esta es la formación de la orina en los sistemas de túbulos. Este es el glomérulo, ¿sí? Arteriola aferente, glomérulo, cápsula de Bowman, y aquí tenemos túbulo contorneado proximal, asa de Henle gruesa, delgada, gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Sí? Así lo tienen que dibujar. Si en el TP integrador creo que había una pregunta de dibujarla en el nefarón. Así lo tienen que dibujar, ¿sí? Con los nombres de cada uno. Bien, entonces se produce el ovillo capilar en la primera porción. Luego pasa al túbulo contorneado proximal y se produce la reabsorción y secreción de sustancias. Luego pasa a lo que es el asa de Henle, donde se reabsorben sustancias. En la descendente se reabsorben hacia los capilares peritubulares, ¿sí? En la ascendente también. También se produce la secreción de sustancias para eliminarlas, junto con el túbulo colector, se produce también reabsorción y secreción. Y ahora vamos a ver qué es lo que se secreta por cada una de estas porciones del sistema de túbulos. Son tubular, ¿sí? La mayor reabsorción, hacia el 90%, de todas las sustancias que vienen de la sangre, ¿sí? Se da en el túbulo contorneado proximal por una reabsorción activa, tanto glucosa, aminoácidos, fosfatos, sulfatos, vitamina C, ¿sí? Y la urea, ¿sí? Fíjense que acá aparece la urea, que se aparece en orina, tiene que tener un valor, está aumentada la urea, perdón, en la orina, me va a determinar que hay un problemita, ¿sí? El ácido úrico, ¿sí? Tiene un valor normal también, que aparece si está aumentado en la orina, es que yo tengo un problema con la degradación de las purinas, que son los ácidos nucleicos, perdón, de las carnes, ¿sí? En el cual aparece como formación de ácido úrico. El ácido úrico se puede acumular en la orina y formar cristales y formar, ¿sí?, cálculos renales, que son los que pueden obstruir la vía de salida, la vía excretora de salida, y lo que hace es obstruir la salida de la orina. Si tengo obstruida la vía excretora, por ende no va a salir la orina, o va a salir muy poquito, y voy a empezar con acumulación de la orina, va a ser un fenómeno retrógrado, como cuando se tapan las arterias por una placa de ateroma. Lo mismo le pasa a la orina. Ya vamos a ver patologías, pero sepan que todas estas sustancias deben ser eliminadas por la orina, ¿sí? ¿Sí? O reabsorbidas. Todo exceso que aparece en orina es porque algo está fallando orgánicamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿y qué se secreta?
también se secretan sustancias que van a aparecer en la luna, en la orina. Desde los capilares, ¿sí?, peritubulares, hacia los túbulos colectores. Por eso, el epitelio, les dije que en el epitelio contorneado proximal se produce la mayor reabsorción. Y acá voy a denominar qué es lo que sucede en cada uno de estos túbulos. En el túbulo contorneado proximal, fíjense que las 2/3 partes del agua se reabsorben. O sea, el agua tiene que volver, ¿sí?, junto con la proteínas, ácido ciclo de Krebs, vitaminas hidrosolubles, ácido úrico, como dije, el sodio, el potasio, el cloro, magnesio, se secretan, ¿sí?, fíjense, bases orgánicas como creatinina, acetilcolina, las hormonas, ¿sí?, ácidos biliares, ácido úrico, ¿sí?, y se sintetizan amonio. El amonio es el producto final de formación de las proteínas, como amoníaco, amonio, ¿sí? Y aquí, fíjense que también las moléculas, los iones de cloro, bicarbonato, sodio, protón, ¿sí?, aquí se produce la mayor reabsorción de todos los nutrientes y secreción. Sí, pregunta. ¿Por qué en el TP pregunté cuál es la diuresis normal y otra pregunta nos pide la mínima? La diuresis normal dije 1 a 1 litro, 1,5 litros por día. Y la mínima es 500 mililitros. Lo mínimo que vos podés eliminar, ¿sí? 500 mililitros por día. Si vos eliminás menos de 300, ¿sí?, o sea, un vasito de estos, que tiene 300 mililitros, solamente en 24 horas te tenés que ir a hacer ver, porque va a consecuencia de que podés tener una falla a nivel de, o tenés tapado el uréter, o alguna falla orgánica tenés. A lo mejor no es nada, pero yo, si no hago pipí, y me di cuenta, o por ejemplo, no fui al baño, o fui 2 veces al baño, y en esas 2 veces hice 100 mililitros más 100, o 3 veces y 300 mililitros, si pasa un día, bueno, al otro día normalizo, bueno, al otro día normalizo, bueno. Si yo estoy una semana no eliminando, ¿sí?, la orina, ¿sí?, me voy a poner a pensar que algo me está pasando, ¿sí?, y me voy a ir a hacer ver. Un hemograma, y me van a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, tengo que saber, esperen que saco esto, tengo que saber qué sucede en cada túbulo. Dije que las 2/3 partes del agua se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, así como también todos los demás nutrientes. Bien, entonces aquí les puse, fíjense, que la primera porción, fíjense acá está dibujado el nefrón, ¿sí?, y fíjense que en la primera porción el 65% del filtrado glomerular se reabsorbe. Todo se reabsorbe, o sea, se reabsorbe y pasa a los capilares. Por eso potasio, glucosa, aminoácidos, ¿sí?, y se secretan, ¿sí?, sustancias que pasan de la sangre, ¿sí?, hacia la orina, la formación de la orina, como protones, ácidos orgánicos, bases, dijimos el ácido úrico, ¿qué más? Urea, creatinina. Bien, y acá tiene definido, después léanlo,
¿sí? Todo lo que les acabo de decir. Calcio, magnesio, se secretan protones, amonio, ¿sí? Urea, creatinina, todo pasa a formar el líquido, un líquido isoosmótico y que va a continuar con el asa de Henle, ¿sí? ¿Qué significa isoosmótico? Lo vimos en la primera clase. ¿Alguno lo recuerda? Ya las pasé a las diapositivas. Ayer. Fíjate que están en el Classroom. Misma concentración de moléculas. Exactamente. Iso es igual. Osmotic, osmolaridad. Tiene la misma igual osmolaridad del plasma. Eso significa. ¿Por qué? Acá se los puse. El líquido que se forma en el túbulo contorneado, si yo les pregunto, ¿cómo es el líquido que se forma en el túbulo contorneado proximal? Es hiperosmótico, hiposmótico o isoosmótico con el plasma de la sangre, el plasma sanguíneo. Es isoosmótico, igual, tiene la igual osmolaridad al plasma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se resolvió todo, chicos. No pasaron ni proteínas, ni el... ¿Sí? Es igual a osmolaridad del plasma. Se resolvió todo. Bien. En el asa de Henle, ¿sí? ¿Qué tipo de líquido y qué sucede en el asa de Henle? Bueno, fíjense que aquí el líquido que sale es hipotónico, baja concentración de las moléculas, las cargas. ¿Por qué? Es reducido en el volumen, ¿sí? Y en el soluto principal activo es la urea. Aquí la urea es la que va a regular, ¿sí? La primera porción descendente del asa de Henle es muy permeable al agua y poco a los solutos. Entonces, va a ser, si es muy permeable al agua, ese líquido va a estar diluido, va a ser hipotónico, ¿sí? Luego, cuando la parte ascendente es impermeable al agua, ¿sí? Y va a estar concentrado, porque el sodio, el cloro, urea, ¿sí? Que son los principales metabolitos, son los que determinan la carga, ¿sí? La osmolaridad, y va a estar concentrada. Y en la parte última, ¿sí? Va a ser que es otra vez impermeable, va a seguir impermeable al agua, ¿sí? Y va a tener una concentración ya hipotónica, ¿sí? Entonces, puedo decir entonces aquí que en el asa de Henle, primero es permeable al agua, por eso acá, la primera porción, está dibujado que el agua sale, pero no es permeable a los solutos. Entonces, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, se quedan adentro del túbulo, ¿sí? Solo sale el agua. Y después, en la formación final en el asa de Henle, el líquido es hipotónico porque salen todos los solutos, ¿sí? Y se queda con el agua que tenía normal, porque sigue siendo, ¿sí? Impermeable, y salen los solutos, y que se secretan alguno que otro protón, y la urea, que varía según que es el metabolito activo que va a secretarse y va a quedarse en esta formación del líquido, porque se tiene que excretar la urea, que es un metabolito de desecho de las proteínas. ¿Sí? Si yo lo acumulo, va a pasar a la sangre y voy a tener un problema. ¿Sí? Bien. Por eso es lo que se reabsorbe y lo que se secreta adentro de los túbulos. Entonces, hipoosmótico, baja concentración de cargas o con respecto a la osmolaridad del plasma. Bien. Ahora voy a la parte del túbulo, distal. ¿Qué sucede en el distal? Fíjense, el distal se divide en
juntamente con el túbulo colector, ¿sí? ¿Qué sucede? Fíjense que en la primera porción se continúa como venía el anterior, el asa de Henle. Siguen saliendo, ¿sí? Siguen saliendo los solutos, que son sodio, cloro, magnesio, calcio, entonces el líquido, ¿sí? y se reabsorbe todo, ¿sí? La cantidad de agua es muy poquita, 10, pero el resto también sale, y fíjense cómo son los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática del epitelio tubular. Fíjense, si ustedes lo recuerdan, de generalidades, el agua pasa por ósmosis, el sodio, cloro, por mecanismo de Sim-Porter, ¿sí? Y el calcio, ¿sí? Puede estar saliendo unido a una hormona. Depende de que varía de la acción hormonal, ¿sí? Si la hormona, es la que regula, ya lo vamos a ver en el endocrino, la que regula la calcemia, ¿sí? Entonces va a hacer que se reabsorba el calcio según mis necesidades en la sangre. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, fíjense, acá les puse reabsorción de calcio, de bicarbonato, se secretan protones, potasio, ¿sí? Y también se reabsorbe el sodio-cloro. Túbulo contorneado distal y colector. Y acá lo tienen con las flechitas. Lo que sale es que se reabsorbe el agua, el cloro, ¿sí? El potasio y el protón también se secretan hacia el líquido del túbulo, y aquí, en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Perdón. Lo que les quería decir era esto. En el túbulo colector, ¿sí? Las células, ¿sí? El epitelio está formado por dos tipos de células. El 75% se llaman células principales, que secretan potasio y reabsorben sodio y agua. Y las otras células son las intercalares, el 25% secretan protón y reabsorben bicarbonato. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque aquí, en el túbulo distal, se va a producir la concentración de la orina, y en el colector se va a producir la concentración de la orina en un líquido hipertónico, dependiendo de la acción de dos hormonas. Fíjense, la CHAD, que es la hormona antidiurética, que hace que salga agua o no, que reabsorba el agua o no, ¿sí? Y acá fíjense, gracias a las células principales y a las células intercalares, ¿sí? Fíjense, esos van a ir por cuál otro mineral o corticoide actuaba acá que hacía que se reabsorbe sodio, y por ende va a ingresar todo el sodio conjuntamente con el agua para los procesos, por ejemplo, cuando tenemos hipotensión, baja presión arterial. ¿Quién actúa? Túbulo colector. Pregunta de examen. Ya lo tenemos, ya lo vimos en cardio, presión arterial, respiratorio, lo venimos viendo. ¿Quién actúa aquí? ¿Qué se los dije? ¿Alguno lo sabe? A ver, respuesta. Bueno, ¿no se acuerdan? Bueno, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que cuando teníamos hipotensión va a actuar, se va a desencadenar este sistema gracias al riñón que libera renina, la renina viaja por la sangre, sale del riñón
va hasta el hígado, en el hígado activa el angiotensinógeno, activa la angiotensina 1, la angiotensina 1 viaja por la sangre al pulmón, en el pulmón tenemos la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, la angiotensina 2 vuelve a la glándula suprarrenal, en el polo superior del riñón, y hace que se libere la aldosterona, que es un mineralocorticoide que viaja por la sangre y vuelve al riñón, al túbulo colector. ¿Y qué hace la aldosterona? Como es un mineralocorticoide, hace que se reabsorba sodio, y si se reabsorbe todo el sodio, arrastra agua. Y bueno, entonces el agua vuelve a entrar al torrente sanguíneo para aumentar la presión. Fíjese cómo está todo relacionado que les dije. ¿Sí? Entonces acá puedo decir que tengo acción de 2 hormonas para regular mi presión arterial y mi diuresis. Una en cuanto a si tenemos que hacer una orina concentrada o no. ¿Sí? Por eso el líquido a nivel del túbulo colector es una orina hipertónica. Fíjense. ¿Por qué? Por la acción de estas 2 hormonas. Si yo tengo que reabsorber todo el sodio, porque tengo un grado de hipotensión, voy a reabsorber todo el agua y va a volver. En cambio, la JAD, ¿sí?, es la hormona antidiurética. ¿Qué significa antidiurética? O vasopresina, se llama. La palabra lo dice. ¿Qué se imaginan que es, chicos? Arriesguen, tiren. Esto es para que hablemos así, entre ustedes y yo. Acá se pueden equivocar, en el examen no. ¿Qué significa antidiurética? Si yo sé que la diuresis es la cantidad de orina... Es la que permite retener el agua. Exacto. Básicamente, antidiuréticas retiene agua y evita que vayamos al baño periódicamente. Antidiuresis. ¿Sí? Eso significa. Entonces, si la hormona antidiurética si yo no tengo la hormona antidiurética, voy a hacer pipí a cada rato. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, que inhiben a la hormona antidiurética? La hormona antidiurética se secreta en la neurohipófisis, en la hipófisis, ¿se acuerdan que es está en la silla turca a nivel del sistema nervioso central y regula todas las funciones hormonales? Bueno, la hormona antidiurética se secreta es liberada por la neurohipófisis cuando hay factores, por ejemplo, cuando ustedes toman mucho alcohol, ¿no van al baño cada vez más seguido? ¿Les ha pasado? ¿O no? Van al baño, toman alcohol, cerveza, y cada vez más van al baño. Bueno, eso, el alcohol, inhibe a la hormona antidiurética que hace que se libere y salga el agua. Lo que hace la hormona antidiurética es retener el agua, ¿sí?, para que vayamos lo justo y necesario, exactamente. No permite que se vaya el agua, entonces hace que nosotros vayamos cuando tengamos necesidad de ir, y no a cada rato, porque si no ya tengo un problema. El alcohol, los cambios posturales, cuando se levantan de la cama, de estar horizontal a, después de un largo periodo de 6 a 8 horas, ¿sí?, de cambio de horizontal a vertical, ¿sí?, eso genera, por diferencias de la presión, hace que se libere la JAD, se inhiba la JAD, perdón, y vayamos al baño, nos dé ganas de hacer pipí. El alcohol también, y bueno, determinadas patologías hacen que liberemos la JAD. La aldosterona es la que va a regular en situaciones de, aquí en el nivel del túbulo colector, va a actuar. Por eso acá, fíjense que se reabsorbe el agua. Esperen que saco, hay interferencia.
en este cuadrito, que ustedes bien ya lo tienen, ¿sí? En este cuadrito, fíjense qué es lo que se reabsorbe y qué es lo que se secreta. Bien. Acá, en el túbulo distal, la primera porción del túbulo distal, se reabsorbe el agua, el sodio, la urea. ¿Sí? El agua depende de la JAD, la secreción de sodio, de potasio, perdón. ¿Sí? Lo mismo que acá en el túbulo colector, ¿sí? El potasio también va a depender, ¿sí?, de los niveles altos, level is high, ¿sí? Concentración de la JAD va a depender de que la concentración en el túbulo colector de la acción de la JAD. Si hay niveles altos o niveles bajos, va low and high de ADH, ¿sí? Eso va a estimular a que saque todo el agua y evita que se quede, que no se vaya el agua. ¿Eh? Y en el colector, ¿sí?, también se produce, fíjense, la salida de bicarbonato y secreta, que va para eliminar los protones, y acá es pH, porque saca, ¿sí?, reabsorbe, ¿sí?, el bicarbonato según el pH sanguíneo, ¿sí?, según la cantidad de protones que haya, por el mecanismo, fíjense, antiport. Sale uno y entra el otro. Y secreta protones también. También el protón se secreta, según el pH y la regulación. Aquí, fíjense que incorporamos estos conceptos para poder entender, ¿sí?, cuál es la formación de la orina. Entonces, la concentración de la orina va a depender de acá, de que haya o no solutos o entrada o salida de agua. Entonces, como para redondear, fíjense, ¿qué quiero decir con esto? Que la tasa de filtrado glomerular, dijimos que es de 180 litros por día o 24 horas, 125 mililitros por minuto, ¿sí? Es lo que se filtra. Entonces, la tasa de filtrado glomerular, el 80%, fíjense, el 100% que trae la sangre que se va a filtrar, ¿sí?, el 80% se reabsorbe. Todo se reabsorbe. ¿Y cómo se reabsorbe? El 20% fíjense, se filtra, el 19% se reabsorbe todo en el túbulo contorneado proximal, y el todo, y entonces el 99% del plasma vuelve al plasma, y solamente el 1% de ese volumen filtrado es lo que excretamos en forma de orina. ¿Sí? Esto es lo que debemos tener. Esto, preguntar qué sucede en el asa de Henle, qué sucede en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo colector, en el túbulo distal, ¿sí? Pero sepan eso. Entonces, fíjense, ¿para qué es esto? Que yo voy a evaluar la composición de este ultrafiltrado, ¿sí?, en el cual dijimos que así, de esta evaluación de la función renal, ¿sí?, lo voy a evaluar, ¿sí?, con el clearance de creatinina, la depuración de la creatinina, que era un metabolito de desecho, ¿sí?, en el cual, aquí, ese ultrafiltrado, ¿sí?, es una composición, dijimos, similar a la del plasma, ¿sí?, sin proteínas de alto peso molecular, sin elementos celulares, sin glucosa, o sea, cero glucosa no, sino un valor umbral de glucosa, ¿sí?, normal. Si yo tengo mucho más, dijimos que era posible que ese paciente tenga un problema o prediabético o un problema con la alteración del azúcar, que no la está guardando, ¿sí?, en los depósitos
en el hígado en forma de glucógeno, en el músculo en forma de glucógeno. Entonces, ese remanente que hay de glucosa dando vuelta en la sangre llega al riñón, ¿sí? Y se empieza a filtrar. Mayor cantidad de glucosa aparece en orina, glucosuria. Entonces, ese es el umbral. ¿Cuál es el umbral de glucosa? ¿Sí? Es el valor normal que se tiene que reabsorber toda la glucosa, casi toda la glucosa, y aparecer un valor mínimo de 180 miligramos por decilitro de glucosa en orina. Si tiene mucho más, es porque hay una falla a nivel de la regulación del azúcar en sangre. Ese paciente puede tener un trastorno, o es un diabético no controlado, o empezó a tener problemas de regulación con la glucosa o el azúcar en sangre. Bien, entonces, ¿cómo este ultrafiltrado se determina? Con el cociente de filtración, que es la facilidad que tiene una sustancia de atravesar la barrera de filtración. ¿Y cuál es esa sustancia? ¿Sí? Ahora la vamos a ver, que es la creatinina, es el clearing de creatinina, ¿sí? Que es la concentración de sustancia filtrada sobre la concentración de sustancia en el plasma. ¿Sí? Si es igual a 1, es que esa sustancia se filtró adecuadamente y no apareció en orina. ¿Sí? Si es menor a 1 o si es mayor a 1, vamos a estar en un problema. Y eso lo ve el bioquímico, no es que lo van a hacer ustedes. Simplemente sepan que hay para determinar el volumen de filtrado glomerular, es el clearing de creatinina. ¿Cuál es la sustancia que se depura? Clearing es aclaramiento o depuración. ¿Y qué es el clearing de creatinina? Es la sustancia que se utiliza en la creatinina para ver, se hace el pasaje de esa sustancia, el filtrado por el volumen de filtrado glomerular, y tienen que, por minuto, y tienen que, de actividad renal, y tiene que aparecer en la orina. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Concentración de la sustancia en orina sobre concentración de la sustancia en el plasma. Y eso, si está muy aumentada o está dentro de los valores normales, es que mi función renal, la función o el filtrado glomerular es normal, está filtrando bien, ¿sí? Por eso evalúa la función renal. O sea, ¿y cuál es la función renal? El filtrado glomerular, en definitiva. ¿Sí? Si hay una disminución, ¿sí? Si yo tengo que filtrar 125 mililitros por minuto y estoy filtrando de esa sustancia, me llega entre 10 y 15, es obviamente que hay una gravedad, hay una alteración de la estructura del riñón, del nefrón, que no está filtrando. ¿Sí? Que puede ser progresivo y puede hacer una falla renal aguda, o si se progresa, puede ser peor aún, ¿sí? Por eso se calcula el clearing renal. Entonces, la función renal, ¿sí? Fíjense, la creatinina tiene que depurarse, tiene que filtrarse el 90%, solamente el 10% aparece en la formación de la orina, ¿sí? Dijimos que se filtran, ¿sí? De esa muestra de orina en 24 horas, ¿sí? Buscamos un tarrito, llenamos el tarrito de la orina en 24 horas, nos hacen juntar y se lo llevamos al laboratorio. Y ahí nos determinan el clearing de creatinina. Bien. También nos van a determinar con un hemograma completo de un montón de otras sustancias, ¿sí? En la sangre, ¿sí? De la creatinina sérica, o sea, la creatinina que está en la sangre, que es el producto del metabolismo del músculo, ¿sí? Y que va a ser determinada por un valor normal de 0,5 a 1,2 miligramos por decilitro de creatinina en la sangre. Bien, entonces esperen que voy a sacar esto. Entonces puedo decir que tengo ya, para definir, ¿sí? Varios conceptos. La tasa de filtrado glomerular, 125 mililitros por minuto de actividad, o 180 litros por día o por 24 horas. ¿Sí? Es lo mismo.
el flujo sanguíneo renal de 1,2 litros por minuto, que es, dijimos, o no sé si se los dije, que es el flujo sanguíneo renal, es el 25% del volumen minuto cardíaco. ¿Cuánto es que le llega al riñón de ese volumen minuto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Volumen minuto es el 25% de ese volumen minuto llega de sangre, llega al riñón. Es el flujo sanguíneo renal. El flujo plasmático renal, ¿sí? Según el hematocrito, habitualmente lo normal es el 45%, ¿sí? Es de 625. En la fracción de filtración, bueno, 125 mililitros por minuto o 180 litros por 24 horas, ¿sí? Y lo que se elimina, la diuresis normal, es de 1 a 2 litros por día. 1 a 1,5, 2 litros por día. La diuresis mínima, 500 mililitros por día. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? ¿O qué es el flujo sanguíneo renal? Es el 25% del volumen minuto cardíaco. Es la cantidad de sangre de ese volumen total que sale desde el corazón. Bien. La urea, como les dije, es una sustancia que también determina, ¿sí?, mi valor en la orina. Es un metabolito de las proteínas, ¿sí? Y si está elevada, ¿sí?, si está elevada, me va a decir que tengo un problema de una insuficiencia renal, tenemos podemos tener un estado hipercatabólico, o sea, mucha degradación celular, destrucción celular, deshidratación, ¿sí? Uso de diuréticos y corticoides, hemorragia digestiva, y los adultos mayores pueden tener aumentado, porque hay una falla ya consecuencia de fallas orgánicas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Cómo es que nosotros regulamos ¿Cómo es que nosotros regulamos ya sea el proceso de la micción, si yo si voy a hacer pipí o no voy a hacer pipí?